Une forêt de point levé, dans un geste de victoire, répond au salut des fascistes d'Allemagne et d'Italie. Hay manifestaciones en las que los huelguistas desfilan en bici. Avanzan en filas muy bien organizadas. Sujetan el manillar con una mano y levantan el puño de la otra. Y cuando ya no es necesario acudir a manifestaciones ni hacer huelgas, la bicicleta se convierte en un medio de transporte muy apropiado para pasear tranquilamente y para disfrutar. La gente iba al campo o a la playa. Et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens. Alors brusquement, nous paraît Cuando las familias paseaban en bicicleta, solían utilizar el tándem para distancias cortas. Iban a pasar el día a la playa o al campo, pero no se puede decir que el tándem fuese una opción mayoritaria, como tampoco lo era el triciclo. No dábamos paseos muy largos, pero mi padre siempre me llevaba con él. Donde yo vivía entonces, en Noisy-le-Grand, todo era campo, así que no teníamos que ir muy lejos para estar en plena naturaleza. Recuerdo mi primera bicicleta de carreras. Mi padre la había comprado de segunda mano y tenía ruedas de madera. Una de las llantas tenía un tramo recto de al menos 10 centímetros. A cada vuelta de la rueda notabas un golpe. Pero yo estaba muy contento, quería participar en una carrera. Hubo una carrera municipal y cogí las paperas. Lloré muchísimo, no podía ir a la fiesta y sobre todo, no podía participar en la carrera. Elle avait tout pour lui plaire, il avait tout pour lui plaire aussi, mais elle habitait à Bécon-les-Bruyères. Era 1939 y mis padres habían salido a dar un paseo en bicicleta. Se detuvieron en L'Isle-Adam, un municipio cercano a París. Un guardabosques estaba pegando el letrero del reclutamiento. Mi madre se entristeció mucho. Mi padre tendría que ir a la guerra 2 o 3 días más tarde. Unos meses después fue el éxodo. Au bord de l'eau. Durante el éxodo, muchos jóvenes huyeron con sus bicicletas, frecuentemente en grupos. François Cabanat lo describió muy bien. Hay bellas páginas en su libro Le Rital que describen la huida. Había que escapar porque llegaban los alemanes. Durante la guerra, la bicicleta se convierte en el símbolo de la libertad porque es lo que permite desplazarse. La gasolina es muy escasa y es mejor no contar con el coche. Las bicis se convierten en un bien muy preciado. Tener una es un privilegio y por eso la roban con mucha facilidad. Pero en aquella época, las bicicletas tenían pequeñas placas de matriculación. Todas estaban censadas. Hubo un relevo en el ejército alemán y acababan de llegar las nuevas tropas. Nos dijeron que los alemanes estaban en el ayuntamiento de Noisy y que estaban requisando todas las bicicletas. Por entonces yo era un adolescente y tenía una bicicleta de tamaño mediano. Me preocupaba mucho que me la quitasen. Lo recordaré siempre. Mi abuelo tenía un huerto y cultivaba espárragos, aunque también había mucha maleza. Cuando ya no había más espárragos, quedaba un rincón donde crecía más maleza. Yo cogí mi bicicleta y la escondí allí para que no me la quitasen los alemanes. Había un joven en Flue muy enamorado. Durante la guerra no había coches, pero él tenía una bicicleta e instaló detrás un pequeño remolque. Estaba muy bien hecho, con asiento y todo, y escribió Jackie Taxi en el remolque, porque él se llamaba Jack, y llevaba a su amiga de un sitio a otro. Era una atracción. Un velotaxi podía ser un tándem o una bicicleta corriente, pero normalmente era un tándem. Llevaba un remolque de 2 ruedas con una pequeña capota para proteger del sol y la lluvia, y tenía 1 o 2 plazas. Había que pedalear con mucha fuerza para arrastrar todo el peso que había detrás. Se circulaba así durante la ocupación. Aunque ocurrió algo realmente increíble.
Estábamos en guerra, pero la bicicleta no dejó de utilizarse entre 1940 y 1944. Los alemanes estaban en Saint-Quentin, después de su gran avance de mayo de 1940. Pero eso no cambió las cosas. Siguió habiendo carreras de bicicletas en el Parque de los Príncipes. En 1944, las tropas aliadas están en Alençon y se siguen haciendo carreras ciclistas en París. Parece algo ilógico, como si nada hubiese podido detener ese deporte. Aunque si nada había conseguido detenerlo, es también porque la bicicleta era la absoluta protagonista de la época. Todos los días de fiestas se abría el velódromo de invierno. El 11 de noviembre, el 1 de enero, y los sábados y domingos siempre estaba lleno. Los que estuvieran por la Puerta de Orleans el domingo por la noche podrían ver una gran cantidad de bicicletas que volvían con las cestas cargadas de víveres. Los parisienses iban a buscar patatas, legumbres y a veces huevos y jamón. Y cuando volvían por la noche pasaban por la Puerta de Orleans. El mercado negro funcionaba a pleno rendimiento. Muchos franceses deberían acordarse. Fue lo que mejor funcionó durante la época de la Resistencia. Yo había colocado un portaequipajes en la parte delantera de mi bicicleta y llevaba 20 kilos de mantequilla. Me encontré con uno de mis compañeros de equipo. Éramos 4 y decidimos ir a París para vender la mantequilla. De joven yo era mucho más tímido, pero había que vender toda esa mercancía. Me dio mucha vergüenza, pero recuerdo la primera vez que me puse a gritar en la calle: «Mantequilla, mantequilla de Bretaña». Una mujer la probó y dijo: «Esta salada no me interesa». Me había hecho subir por la escalera tortuosa, habíamos entrado en una habitación y había cerrado la puerta con llave. Yo estaba frente a la puerta pensando: golpearé sin dudarlo al primer ciudadano que se ría de mí. Pero no fue el caso. No me interesa, dijo. «Espere, voy a telefonear». Llamó por teléfono, negociamos y vendí la mantequilla. Yo utilizaba la bicicleta para distribuir octavillas por la calle. En realidad, solo lo hice 2 veces, a la salida de un cine. Y no pude seguir porque me detuvieron. Trabajé durante un tiempo como agente de enlace. Y en ese puesto había que ser muy prudente, por supuesto. Todos teníamos una consigna: no llevar armas encima. En el año 1944 eso era casi imposible. Todas las carreteras estaban vigiladas y era muy peligroso desplazarse. Muchos de mis compañeros perdieron la vida. Había que evitar llevar papeles y esconder muy bien los mensajes. Sé que muchos de los jóvenes pasaban los mensajes en el interior del manillar. Las bicicletas se utilizaban sobre todo para eso. E incluso lo sabía que los llevaban dentro de los neumáticos. Llega un agente de enlace. Se sorprende, por supuesto, porque no esperaba encontrar a los alemanes en esa zona. Los alemanes le obligan a detenerse y, sin preguntar nada, se dirigen directamente al sillín. Es evidente que lo sabían. Las bicicletas eran un buen escondite para los mensajes, y ellos encontraron un mensaje en el sillín. Después torturaron al chico con brutalidad. Y creo que murió. Se llamaba Raymond. París-Roubaix 1944. Émile D es la gran esperanza de los franceses. Pero por desgracia todo se acaba cuando ya está cerca del velódromo de Roubaix, en Ascq. Hay un paso a nivel y el ciclista pincha por segunda vez. La carrera está perdida, toda Francia llora. Le pregunté a Émile D: ¿sabes lo que ocurrió en Ascq unos días antes? Me contestó que no. Esta conversación la tuvimos en 2002 y él nunca supo hasta entonces que 5 días antes de aquello había tenido lugar en Ascq un drama espantoso. Los alemanes habían fusilado a todos los hombres de la comuna, 88 personas. Fue una época en la que la tragedia y el entretenimiento en cierto modo convivían. Hubo crímenes sobrecogedores y mucha gente no se enteró. Por supuesto, todo se debió a la censura, pero es difícil imaginar que en París no se